现在靠着圣灵帮助来学习道理，互相勉励。Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver unas enseñanzas. 约书亚带着以色列人征战7年， Josué guió a todos los israelitas y estuvo batallando por 7 años. 把迦南地占领以后，分配给以色列各支派， Una 得 vez, 到产业。 una vez que conquistó a la tierra de Canaán, fue repartido hasta a los 12 tribus. 说神答应给他们的福气啊，一点都没有落空，完全的实现了。 Y se ha realizado todas las cosas que había dicho Dios a ellos. 约书亚就对以色列人说啊，我现在年纪大了， Entonces Josué le dijo a los israelitas, le dijo que ya estoy viejo. 你们要敬畏神啊，神就会世世代代跟你们同在。 Tienen que temer a Dios y así de esta manera Dios estará con ustedes de generación en 你 generación. 们绝对不可以离开神， No tienen que apartarse de Dios. 因为离开神以后啊，祸患就会临到。 De esta manera, si ustedes se apartan de Dios, vendrán todas las 虽 tribulaciones. 然当时以色列人说啊，我们绝对要敬拜这位神， Aunque los israelitas decían que iban a temer a este Dios, 但是当约书亚跟当时的长一辈的人呐、离开世界以后， cuando Josué y los antepasados habían ya dejado el mundo, 因为新兴起的以色列人，他们没有经历神的作为， y los nuevos israelitas no habían experimentado todo lo que había hecho Dios con 后来 ellos. 他们不认识神，就离开神。 Y luego se apartaron de Dios y se apartaron de Dios. 效迦南人所行的去拜偶像， Y de esta manera imitaron a los cananeos y fueron a adorar a los ídolos. 所以他们就进到了黑暗的士师时代， Y entonces entraron en la época de las tinieblas dentro de los 受 jueces. 到列国的欺负啊，他们的财产都被夺去了。 Y fueron saqueados todas sus pertenencias. 他们非常的贫穷，但是没有力量来抵抗仇敌。 En esa manera, en ese momento eran muy pobres y no tenían fuerza para 在痛苦 contra los 当中 enemigos. 才想到要回头求告神。 Y cuando estaban en tribulaciones recién ahí, empezaron a acordarse de Dios. 神一方面派先知责备他们， Y Dios mandó a profetas para 但 reprenderlos. 是神也一方面兴起士师来拯救他们。 Y también hizo que los jueces les iban a salvar a 但是 ellos. 很可惜啊，这些以色列人，当他们神拯救他们太平了以后，他们又离开神。 Pero una vez que los jueces le habían salvado de algunas tribulaciones, otra vez se volvieron a adorar a los ídolos. 痛苦当中又来求告神， Y también en las tribulaciones otra vez vinieron a 神就又再一次的拯救。 clamar a Dios y Dios los salvó de vuelta. 所以400多年的时间连续有7个循环。 Y dentro de los 400 años hubo alrededor de 7 etapas. 所以我们知道说，一个人离开了神以后福气就会离开。 Sabemos que cuando nos apartamos de Dios, se van las bendiciones 所 también. 以圣经里面说人离开了神以后，人没有办法做什么。 En la Biblia dice que si nosotros nos apartamos de Dios, no podemos hacer nada. 就是那么伟大的所罗门王 Aunque es el gran rey Salomón, 神2次向他显现， Dios le había manifestado 2神 veces. 给他聪明、智慧、财富， Dios le había dado inteligencia, sabiduría y riqueza. 但是他后来离开神。 Pero luego se apartó de Dios. 这个离开了神以后他就说人生都是虚空 Y Salomón dijo que una vez apartado de Dios, dijo que era todo vanidad 都是捕风。 y era todo viento. 所以人生离开了神以后人生就没有意义。 Una vez que nos apartamos de Dios, ya no hay ningún significado en la vida. 你再怎么劳苦努力
你得到再多的东西最后都要归零。 todo lo que obtengas luego será cero. 所以他说，虚空的虚空，凡事都是虚空，凡事都像捕风一样。 Entonces había dicho que vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 这是人离开神以后的真相。 Esto es una manifestación que es una manifestación 不 luego de 管你 apartarse 地 de 位 Dios. 再高，你财富再多， No importa en qué estatus social estás o cuánta 你 riqueza 再多 tenés 的享乐， o cuánta libertinaje tenés, 你离开了神以后，最后一切都归零。 una vez que te apartas de Dios, todo será cero. 那是我们有了神以后，我们人生才有意义，才有价值。 Pero si tenemos a Dios, vamos a tener valor en nuestra vida. 所以圣经里面说，一个敬畏神的人， En la Biblia dice que una persona que teme 好 a 像一 Dios 棵树在那个溪水旁一样。 parece que es como si fuera un árbol que está frente al río. 它可以不断的吸收水分跟养分， Puede absorber todos los nutrientes 所以它可以 de 长 ese 得 lugar 很茂盛， y de esta manera va a crecer bien 可以不断的结果子 y。también va a dar muchos frutos. 所以，我们敬畏神的人我们可以从神那里源源不绝的领受从上头来的福分， Entonces una persona que teme a Dios puede obtener muchas bendiciones de Dios 包括今生跟来世双重的恩典。 en esta vida y en la vida venidera. 所以我们看到说以色列民他们离开了神以后真的他们就很凄惨。 Y podemos ver cuán triste fueron los israelitas que se apartaron de Dios. 我们昨天晚上谈到这个士师基甸， Ayer a la noche vimos el juez Gedeón, 所以呢，当时的百姓也是离开神， que en aquella época los israelitas también se apartaban 所 de 以 Dios. 神就让米甸人、亚玛力人成群结队的来到他们那里。 Entonces Dios hizo que los madianitas y los amalecitas vayan en grupo 把他 al 们 lugar donde 的 están ellos 土产通通夺走了， y sacaron todo lo que tenían. 把他们的牛羊牲畜通通夺去了。 Y habían sacado todos sus rebaños también. 所以以色列人就非常的贫穷 Y entonces israelitas cayeron en una pobreza. 在那个时候他们就向神哀哭了 Y de esta manera clamaron a Dios. 神兴起这个士师基甸来拯救他们。 Y de esta manera Dios hizo que este juez Gedeón vaya a salvarlo. 基甸说：“我是一个很卑微的人，我怎么有办法来拯救以色列人？ Gedeón había dicho, soy una persona tan humilde, ¿no? ¿Cómo puedo salvar a los 神说：“我 israelitas? 跟你同在 Dios le dijo que voy a estar contigo. 你就要击打那么多的敌人，好像攻打一个人一样。 Entonces vas a estar en contra de los enemigos como si fuera uno 后 solo. 来神的灵就临到他的身上， Entonces el Espíritu de Dios se cayó sobre él. 他就吹角， Entonces sonó la trompeta 这个有很多的以色列人来跟随他。 y de esta manera había muchos seguidores de israelitas. 后来神说这些人太多了， Entonces Dios le dijo, son demasiada gente. 神就叫基甸说：“你怎么来选择我所要用的人？” Entonces Dios le dijo cómo elegir a los israelitas que Dios 叫那 quería. 些胆怯的人，你们可以回去。 Los cobardes pueden volverse. 后来最后选到了300个人， Y de esta manera fueron 300 los elegidos. 用这300个人来对付几十万的敌人。 Con estos 300 personas van a batallar a más de 10.000 personas. 但是他们能够得胜而且把敌人赶走。 Y pudieron tener la victoria y también sacaron a esos enemigos. 让他们得到复兴。 Y de esta manera se restauraron. 所以圣经里面记载基甸他们去征战的时候， Cuando Gedeón fueron a batallar, 主要是靠着神的帮助让他们得胜。
tuvieron la victoria a través de la fuerza de Dios. 但是基甸所带领的300个军队300个人他们的特色也值得我们一些属灵上的教训。 Y estas 300 personas tienen sus características que son dignos de nuestro 还有他 aprendizaje. 们在这一场征战当中所用的兵器 Y también los instrumentos que tenían. 我们今天早上就来学习这方面的功课。 Y esto es lo que vamos a tener como enseñanza esta mañana. 我们看士师记第7章第2节。 Veamos Jueces capítulo 7, verso 2. 士师记第7章第2节。 Jueces capítulo 7, verso 2. 7章第2节。 7:2. 神对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们的手中，免得以色列人向我夸大说，是我们自己的手救了我们。”第3节。 3. 现在你要向这些人宣告说：凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。于是有22000人回去，只剩下了10000人。说当时基甸号召了3万多人来跟随他。 Gedeón había llamado a alrededor de 30,000 personas. 这3万多人如果要跟敌人来比数量也是很少En realidad, esas 30,000 personas eran muy poco para batallar a 因 los 为敌人 enemigos, 说好像蝗虫那样多porque los enemigos eran como langostas. 几十万的军队要来攻打以色列人。 Había más de 100,000 hombres para batallar con ellos. 但是我们知道神让人得胜不是在乎兵多兵少。 Pero la victoria que nos da Dios no está de acuerdo a la cantidad de 所 personas. 以大卫王说有人是靠车，有人靠马。 Hay mucha gente que tienen carros y algunos con caballos. 但是我是靠着神的名来征战。 Pero yo voy con el Espíritu de Dios. 所以虽然他从10几岁一个少年人 Cuando era un joven de 10 y pico de años, 却能够得胜了一个强大的勇士歌利亚。 podía enfrentar a Goliat, que era un gigante. 歌利亚还讥笑说你是来打狗的吗？ Y Goliat le decía, ¿venís a matar a los perros? 但是大卫说你是靠着刀枪铜戟。 Pero David le dijo que tú vienes con instrumentos. 结果他只用了一个击拳把石头甩出去就得胜了这个歌利亚。 Y David solamente había tenido unas piedras. 让以色列人大大的得胜。 Y de esta manera tuvo la victoria. 所以军队的胜败不是在乎兵多兵少。 La victoria de las batallas no depende de la cantidad de 也不是 personas, 光靠人的勇力跟兵器， tampoco a través de los instrumentos, 而是神的同在能够帮助人得胜。 sino que a través de la fuerza de Dios. 神要这个基甸的军队一个是不要胆怯， Y una de las características que quiere Dios es que no hay que temer. 当时可能有些人他是听到基甸的号召所以他们就来了。 Y había mucha gente que habían escuchado el llamamiento de Gedeón y entonces 虽然 vinieron. 盲目的跟从，但是他们内心是很害怕的。 Fueron ciegamente, pero en su interior tenían mucho miedo. 所以神说这些胆怯的，就叫他们回去。 Y Dios le dijo que estas personas que tienen miedo que se 结果 vuelvan. 就回去了22000人， Y habían vuelto 22,000只 personas. 剩下10000人。 Solamente había quedado 10,000 personas. 但是神还觉得人数太多。 También le había parecido a Dios que eran demasiados. 神说因为人很多他们如果得胜，他们以为说因为我们人多势众是靠我们的能力来得胜的。
Porque si hubieran ganado, van a pensar que seguramente fueron porque teníamos muchas personas. 神要他的军队不只是勇敢善战， Dios quiere que sean valientes 而且要谦卑啊，知道说不是靠我们人的能力， y que sean humildes y no apoyarse sobre el poder de cada 要 uno, 专心靠神啊的大能的手来拯救他们。 sino que tenemos que apoyarnos en la fuerza de Dios. 后来神对基甸说啊，你把这些军队带到河边去喝水。 Entonces Dios le dijo a Gedeón que lleve a estas personas al río 我说什么人可以跟你去，他就可以去。 para que vayan a tomar agua en el río. 我说什么人不可以去，他就不可以去。 Entonces, las personas que digo que pueden ir, y los que no 当 pueden ir, 这 no pueden 1万 ir. 人啊来到了水边的时候， Entonces, cuando fueron estas 10,000 personas al 很多 río, 人啊因为渴了就趴下去啊，在那个河里面拼命喝水。 entonces tenían sed y se agacharon y empezaron a tomar agua. 那是少数人啊，他们用手把水捧起来， Y había muy pocas personas que agarraron el agua con las manos y, 用舌头去舔水。 y lamieron el agua de esta manera. 后来神就说啊，我要这些啊用手捧水啊，用舌头舔水的这300人。 Entonces Dios les dijo que yo quiero estas 300 personas que bebieron el agua de esta manera. 其他人都叫他们回去了。 Los otros les dijeron que se 为 vuelvan a 什 sus 么要用 casas. 这300人？ ¿Por qué estas 300 personas? 那我们看到他们一个就是很警醒， Porque estaban muy advertidos, 因为敌人就在他们的前面， porque los enemigos estaban enfrente de ellos. 所以他们要随时注意敌人的动静。 Tenían que estar muy advertidos en todas circunstancias de los movimientos de los 防 enemigos 备敌人在他们没有准备的时候就攻下来。 para evitar que los ataquen en 所 cualquier 以随 momento. 时都要准备啊，征战，准备来对付敌人。 Por eso tienen que estar advertidos en todo momento. 因为这300人啊非常警醒。 Y estas 300 personas tenían mucha advertencia. 我们今天要做基督的精兵也是一样，要非常的警醒。 Nosotros que tenemos que ser soldados de Cristo, tenemos que estar muy advertidos. 因为 también. 说魔鬼啊，好像那个吼叫的狮子啊，到处游行，要来吞吃人。 Porque el diablo es como si fuera un león rugiente para comer a los 所以我 hombres. 们要警醒防备啊，不要给魔鬼留地步 Tenemos que estar muy advertidos y no dejar paso al diablo 啊，不要陷入这个魔鬼的网罗里面。 y no caer en sus redes. 主耶稣曾经对彼得说啊，魔鬼要吃你，要得到你们啊， Dios les dijo a Pedro que el diablo cuando los quieren a ustedes, 但是你要警醒 los quieren a ustedes, pero ustedes tienen que estar advertidos. 啊。主耶稣对彼得说：“我已经为你祷告了，所以你不至于失了信心。” Jesús le había dicho a Pedro que yo ya estoy en oración por ustedes, pero ustedes no tienen que caer en la creencia. 本来这个彼得他非常有自信， Y Pedro tenía mucha fe. 他说别人跌倒，我绝对不会跌倒的。 Todos los demás pueden caerse, pero yo nunca. 但是没有想到啊，那天晚上他就3次不认主。 Pero no se esperaba que esa misma noche había negado 3 veces a Jesús. 后来他从失败当中啊醒悟过来， Pero de la derrota se había despertado. 他在写彼得前书的时候才说啊，魔鬼真的好像吼叫的狮子。 Cuando estaba escribiendo primero de Pedro, había dicho que el diablo era como un león 他 rugiente 随时都要把人吞吃掉。 y quiere devorar a los hombres a 所 todo 以我 momento. 们应当啊常常警醒。 Por eso tenemos que estar muy advertidos en todo momento. 所以这是我们一个基督徒啊，常常要警醒防备魔鬼的工作。 Por eso tenemos que estar muy advertidos frente a los trabajos del diablo. 另外一个啊，这300个人呐、
虽然他们同样很辛苦、很苛刻， Aunque estas 300 personas también se esforzaban mucho y tenían 一 mucha 般人 sed. 碰到了水以后，马上趴下去就拼命喝啊，喝得满足。 Si una persona tiene sed, lo primero que hace es arrodillarse y empezar a beber todo lo que necesite. 他来用手把水捧起来啊，手捧的啊，就是一点点的。 Pero ellos no, sino que hicieron, agarraron el agua con las 啊， manos 虽然很少，但是慢慢喝啊。 y eran muy poquito, entonces empezaron a beber de a poquito. 这是他们能够节住自己，不贪图享受。 Esto significa que pueden tener autocontrol y no caer en vanagloria. 啊，所以神啊，觉得说啊，我就是要这300个人， Y Dios le había dicho que yo quiero estas 300其 personas 他的人呢、就让他们回去了， y todos los demás que vuelvan. 因为他们有警醒的心，啊，能够克制自己， Porque estas 300 personas están muy advertidos y pueden 啊， autocontrolarse. 能够忍受这个肉体上的缺乏， Y pueden estar, pueden detener lo que 啊，不 necesitan 贪 de 图 su carne. 一时的这个嘴巴或者肚子的欲望， Entonces no son codiciosos de los deseos carnales 啊，能够忍受苦难，一啊，所以神就要这样的人。 y pueden estar en estas tribulaciones. 他说这300个人呐、他们在操练当中啊，不论是白天晚上啊，随时都可以操练。 Y estas 300 personas pueden estar en entrenamiento, no importa si es mañana, tarde o noche. 所以是精兵当中的精兵啊。 Y son soldados firmes. 我们看士师记7章第1节， Veamos Jueces 7.1. 士师记7章1节， Jueces 7.1. 耶路巴利就是基甸，他和一切跟随的人啊，早晨起来就在哈利泉旁安营。米甸人在他们北边的平原，靠近摩利冈。我们跳过来看19节，7章19节， Seguimos leyendo el verso 19. 说基甸和跟随他的100人，在3更之初，才换更的时候，来到营旁，就吹角打破手中的瓶子。这里讲到这个基甸的军队啊，他们是随时都可以打仗的， Estas 300 personas podían batallar en cualquier momento. 早晚都可以打仗，3更半夜都可以出战的。 Pueden estar de día, de noche y de medianoche también. 以色列人他们这个3更啊，他们晚上太阳下山以后到10点呐、这是第1更。 Los israelitas cuentan después del descenso del sol hasta las 10 de la mañana siguiente. Esto es en la 10 primera hora. 点到半夜的2点是第2更。 Y de las 10 de la mañana hasta las 2 de la medianoche es la segunda 2 hora. 点到天亮啊，这是第3更。 Y desde las 2 de la mañana hasta amanecer es la tercera hora. 所以3更之初啊，就是2点多啊，就是刚刚换这个更的时候，换到第3更的时候，就2点多的时候，正好是半夜人最想睡觉的时候。 Y el principio de la segunda hora sería alrededor de las 2 de la mañana, o sea, cuando 结果他们就到那个战场上啊，就开始征战了。 uno tiene más sueño y empezaron a batallar en ese momento. 所以我们看到说，这300个人啊，他们是非常殷勤在操练的 Y podemos ver que estas 300 personas estaban entrenando fuertemente. 不管是白天，不管是晚上。 No importa si es de día o de noche. 不管是操练，不管是作战啊，随时都能够来应付任何的状况。 Podían enfrentarse a cualquier situación, no importa si estaban en batalla o en entrenamiento. 所以我们知道说，有些军人如果说他偷懒的话晚上起不来。 Sabemos que algunos soldados, si uno está en entrenamiento y no pueden levantarse a medianoche.
这样的军队是没有办法打仗的。 Y estos no pueden batallar. 所以他们是随时随地半夜3更都可以打仗的。 Y estas 300 personas pueden batallar en cualquier momento. 我们来看7章的17节。 Veamos Jueces 7:17. 7章17节。 Jueces 7:17. 吩咐他们说你们要看我行事，我到了营的旁边怎样行，你们也要怎样行。所以我们看到说这300个人都是非常同心的。 Estas 300 personas eran muy unidos 他们完全顺服这个基甸的领导。 y podían seguir todas las instrucciones. 说基甸说你们都看我怎么做，你们就跟我的动作做。 Les decía Gedeón, todo lo que hago ustedes lo tienen que seguir. 300个人虽然他们分别在不一样的地方， Aunque estas 300 personas estaban acampados en diferentes 但是 lugares, 他们的动作都是一致的， pero sus movimientos eran todos 都 uniformes 是相当同心的。 y también muy unidos. 所以我们看到说这样的军队就是再大的困难，他们都能够得胜。 Y podemos ver que estas 300 personas, no importa que se enfrentan, van a tener victoria. 大卫能够建立一个非常强盛的王国。 Y David pudo hacer que su reinado era fuerte. 圣经说神应许以色列人的国土从埃及边界的埃及小河，一直到幼发拉底河。 Su campamento era desde Éufrates hasta Tigris. 事实上，只有大卫的时代才达到这么大的疆界。 Podía tener todas esas límites solamente con David. 一般的时候以色列人就小小的在这个迦南地小小的地方。 Otros solamente tenían su reinado dentro del reino de 为 la 什 tierra 么 de 大卫 Canaán. 能够建立这么大、这么强的国家？ ¿Y por qué David pudo hacer un reinado tan grande? 当然，一方面因为他敬畏神， Porque 他非常爱神， temía mucho a Dios y amaba mucho a Dios. 所以神帮助他到处征战得胜。 Y Dios le había bendecido y le había dado victoria a todas las batallas que 另 hacía. 外一方面就是大卫有一批非常好的勇士， Y David también tenía un muy buen ejército. 他们对大卫非常的忠心。 Eran muy fieles ante David. 本来大卫因为扫罗要追杀他，所以他就逃到旷野里面。 Ante la persecución de Saúl, se había ido al desierto 他要照顾自己都有困难y era ya difícil de poder 那时候哪里知 mantenerse 道 con 很多 vida, 人就去跟随他。 pero tenía muchos seguidores. 他说一些受窘迫的啦，欠钱欠债的人走投无路的人Los que tenían problemas, situaciones económicas, fueron los seguidores de él 这些人去投靠大卫 y fueron a seguirlo a él. 大卫就带着他们出入来训练他们 Y entonces David los entrenó a ellos. 所以这些人后来都变成大卫建立王国的一些勇士。 Y estas personas luego fueron los grandes ejércitos de David. 他们对大卫非常的忠心 Y eran muy fieles a David. 大卫想要完成的事情他们一定尽最大的努力来完成大卫的心愿。 Todo lo que David quería hacer, ellos se esforzaban en cumplirlos. 所以撒母耳记下里面谈到很多大卫的勇士。 Y entonces en los libros de Samuel está dicho 有的人一个人可以对付800个人， muchas hazañas que había hecho David, 其中有3个勇士， que podía enfrentar a 800 personas y 因 adentro 为大卫曾经这样想。 había 3他 hombres 说：“ valientes. 我小的时候在那个伯利恒那边牧羊， Y David decía que era un pastor en Belén, 那里有一口水井，非常的甜美。
y había un pozo que era de agua dulce. 我现在很想望啊，是不是能够喝到那个伯利恒那个泉里面的水？ Y en ese momento anhelaba poder tomar el agua que estaba en ese pozo. 那个时候是非利士人的军队啊，就驻扎在那里。 En ese momento el ejército de los filisteos estaban viviendo en ese 那是 lugar. 大卫有3个手下， Pero David tenía 3 hombres 他们想说大卫啊，一直渴慕那个水， y pensando esas personas que David 所以他 tenía, 们就冒着生命的危险冲破那个非利士人的黄营。 anhelaba tomar ese agua, entonces fueron y al campamento de 跑 los 到伯 filisteos 利恒那里把水拿过来， y trajeron el agua. 他们把这个水啊拿给大卫喝。 Y le trajeron el agua que tanto anhelaba David. 大卫看了以后说啊，我不敢喝啊，因为这是他们的血啊。 Entonces David cuando vio esa agua no podía tomarlo porque decía que eran la sangre 因 de 为他们 ellos, 是冒着生命的危险得到这些水的， porque lo trajeron con peligro. 所以大卫不敢喝， Entonces no lo tomó David. 所以把这些水啊就献给神交在神的面前。 Y de esta manera ofreció esa agua a Dios. 所以我们看到说，大卫有这么忠心的部下， Podemos ver cuán fieles ejércitos tenía 对 David, 大卫啊忠心耿耿， y eran muy fieles. 一心只想完成大卫的心愿。 En todo momento quería poder cumplir los pensamientos 所以 de 大 David. 卫可能只是随便一讲啊，但是这些勇士啊，他们就来完成大卫想要的事情。 A veces David lo dijo así nomás, pero su ejército hacía todo lo posible para poder cumplirlo. 所以因为他们的同心他们的那个牺牲才帮助大卫建立一个强盛的帝国。 Pero en la forma en que se unificaban y también sus sacrificios hicieron el reinado de 这 David. 里面说，我们今天是耶稣基督的精兵 En la Biblia dice que nosotros somos los soldados de Cristo. 所以做精兵的你就不要被一些世俗的东西来缠连你的心。 Entonces no tenemos que tener ataduras del mundo que nos atan. 如果你去当兵一天到晚都挂虑你家里的事情， Si uno va al ejército y siempre está preocupándose por las cosas de 这 su 样的军 casa, 队怎么打仗呢？ ¿cómo puede enfrentarse a la batalla? 同样的属灵的精兵也是一样， Y los ejércitos espirituales 所以我们 también. 不要被事物缠身 No tenemos que tener ataduras 要 mundanales 对耶稣基督忠心耿耿 y tenemos que ser fieles ante Dios. 要有那个牺牲奉献的精神， Tenemos que tener un corazón de sacrificio, 好像保罗一样 como Pablo. 保罗说我活着就是基督， Dijo que si vivo, vivo en Cristo. 我死了就有益处。 Y de esta manera tendré beneficios 所以 en 我 mi 不管 muerte. 生或死我就是要让耶稣基督在我身上显大。 No importa si estoy con vida o estoy muerto, voy a manifestar el poder 我 de 活着就 Cristo. 是为基督活， Voy a vivir por Cristo. 我死了就是为耶稣基督来死。 Y también voy a morir por Cristo. 所以活着也好，死也好，都让众人能够看到耶稣基督的荣美。 No importa si estoy vivo o muerto, quiero que la gente vea la gloria de Dios. 所以虽然有时候遇到一些艰难，有时候被捆绑， Aunque sufrió mucho y estuvo en 甚 tribulaciones, 至有人要杀害他 e， inclusive lo querían matar, 那他一点都在所不惜。 pero no le importaba mucho. 有一次他要回到耶路撒冷， Una vez quiso volver a Jerusalén, 有一个先知就拿着彼得的皮带绑在自己的身上， una vez puso un cinturón y lo ciñó sobre su cintura. 那个先知就说到了耶路撒冷有人要捆绑这个皮带的主人，
Entonces dijo que cuando llegue a Jerusalén había alguien que lo quería atar al 就预 dueño 言 de 说 eso. 啊，这个保罗到了耶路撒冷以后啊，会受逼迫。 Esto significa, se profetiza que cuando Pablo vaya a Jerusalén tendrá persecución. 啊，有很多人就劝保罗说：“你不要去啦。” Entonces la gente le persuadía que no se 甚至很 vaya. 多人啊，就流着眼泪啦来劝他。 Entonces había mucha gente que lloraba para que no fuera. 但是保罗说：“你们为什么这样呢？让我心都快碎掉了。 Entonces Pablo le dijo, ¿por qué hacen esto? 既然我现在成为基督的仆人， Ahora que soy siervo de Cristo, 啊，不仅是受捆绑， no importa si tengo ataduras, 就是为主耶稣上吊生命啊，我都在所不惜。 no importa si pierdo mi vida por Él. 我主要完成主耶稣基督托付我的使命 Solamente tengo que cumplir lo que Dios me ha mandado 啊，来走完他要我走的路程。 para poder llegar hasta el final. 他说众人就没有办法劝他了啊。保罗后来就真的到耶路撒冷了 Y la gente ya no lo podía persuadir. Entonces Pablo fue a Jerusalén 啊，真的被掳了 y así fue 啊。经过了审判啊，最后他又告到罗马去。 y lo atraparon y fueron hasta el juez. 后来神说啊，你在众人面前做见证，也要在那个罗马皇帝凯撒的面前为我做见证。 Dios le dijo a Pablo que tienes que testificar ante los romanos también. 啊，所以保罗真的是基督的精兵啊。 Entonces Pablo realmente fue un soldado 所以 fiel. 他说啊，我只有一个目标， Solamente tengo un objetivo, 然 dijo, 后就是忘记背后 que tengo que olvidar lo pasado 啊，向着前面的目标一直跑 y ir delante de mi objetivo 啊，跑到我能够站在主耶稣的面前。 hasta llegar ante Dios. 主耶稣说啊，你是一个忠心良善的仆人 Dios le había dicho que eres un siervo fiel y bondadoso. 啊，你现在可以来领受啊，为你预备的荣耀冠冕。 Entonces puedes recibir la corona de gloria. 他说啊，他人生的目标就是这样啊， Esto es el objetivo de Pablo. 要守住道理，打好美好的仗， Tenía que guardar las palabras de Dios y batallar. 要跑完当跑的路程 Y tenía que seguir el camino 啊， hasta el 最后 final 领受荣耀的冠冕。 y recibir la corona de gloria. 所以耶稣基督是我们军队的元帅 Entonces Dios es el general de nuestro 我们每一个 ejército. 人呢、都要向他忠心呐、 Tenemos que ser fiel ante Él 啊，能够在他的率领之下啊，能够发挥基督的香气 y ante su guía tenemos que perfumarnos 啊，能够忠心的、完成神托付给我们的使命 y de esta manera llegar hasta nuestro objetivo 啊，才能够成为精兵中的精兵。 y de esta manera ser soldado dentro de los 我 soldados. 们看士师记第7章16节， Veamos Jueces capítulo 7, 士师记7章16节。 7:16. 于是基甸将300人分作3队，把角和空瓶交在他们个人的手里，瓶内都藏着火把。这是300人他们的兵器， Estos son los instrumentos que tenían estas 一 300个是 personas. 角， Uno son las 一 trompetas, 个是空瓶。 dos eran los 啊，另 cántaros 外这个空瓶里面有火把。 y dentro de los cántaros vacíos había antorchas. 一般的战争里面没有人用这样的兵器了。 Por lo general no usan estos tipos de instrumentales para 啊， batallar. 但是我们知道这是一种属灵的征战啊，所以用的是属灵的兵器 Pero sabemos que esto es una batalla espiritual, entonces usan instrumentos espirituales. 啊，所以圣经里面很多的征战跟一般的世上的征战都不一样的
tenemos que saber que hay muchas batallas que son diferentes a las batallas 好，让 mundiales. 他们要攻打耶利哥啊，就在那边绕城啊，绕到最后啊，这个城就垮下去了。 Para batallar a la ciudad de Jericó tuvieron que estar andando, estuvieron que caminar rodeando esa ciudad. 这属灵的征战跟世俗的征战是完全不一样的。 Y la batalla espiritual es diferente. 当然所用的兵器也是不一样。 Y los instrumentos que tenían también eran diferentes. 这个角啊是那个羊的角， Y estos cuernos son de las ovejas. 用这个羊的角可以吹号。 Y podía sonar. 犹太人他们在吹号啊，有几个目的。 Y tienen algunos objetivos. 一个是敌人来了他们就要吹号把百姓聚集起来准备跟敌人打仗。 Cuando venían los enemigos tenían que sonar esas trompetas para que todos se juntaran. 所以这个吹角啊，就是准备打仗。 Y de esta manera es un preparativo para empezar a 第 batallar. 二个就是他们每年有7个节期。 Y el segundo sería que tienen 7 festejos. 节期要来的时候，要到处吹角。 Y cuando vienen los festejos, tienen que hacer sonar esas 宣 trompetas. 告叫所有的百姓，神的节期来了，我们要聚集起来，到神的殿那里拜神所节。 Entonces sonaban esas trompetas para juntar a todos para empezar esas festividades. 另外一个就是宣告喜年。 Y también anunciar el nuevo año. 神给他们每7年，第7年叫做安息年。 Y cada 7 años tenían un año de reposo. 所以土地耕作了6年第7年要让那个土地休息。 De 6 años de trabajo, el 7º año tenían que dejar descansar a la tierra. 77年的第2年叫做喜年。 Y 7个7年的第2年就是第50年叫做喜年。 el segundo fecha de festejo es el año. 这个喜年对犹太人来讲是很大的恩典哦。 Y ese año era un año de muchas bendiciones. 他们当中有的人因为太贫穷了 Y eran muy pobres. 所以就要去替人家做工，当人家的奴隶。 Y entonces tenían que trabajar siendo siervos. 但是到了喜年的时候，他们可以无条件的回到自己的家，享受自由。 Y en ese año de bendiciones pueden volver a sus casas y dejando su esclavitud. 他们因为有时候很贫穷，就把他们的土地卖掉了。 Y como eran muy pobres, hasta vendían sus tierras. 那到了第50年喜年的时候， Y en el año 50, 他们失掉的土地可以无条件的得回来。 y podían recuperar la tierra que habían vendido. 所以这是神的恩典Esto es una bendición específica 让那 para 些穷人不会永远的贫穷， que esos pobres no sean siempre pobres. 让他们有翻身的机会。 Y de esta manera pueden recuperar todo lo que tenían. 不要一辈子一直都当奴隶。 Y pueden llegar a sacar de esa esclavitud. 你失掉的土地到了时候就可以重新得回来。 Y de esta manera todo lo que habían perdido podían recuperarse. 所以喜年要来到之前他们要到处去吹号。 Y cuando venían ese año 50, 来宣告自由。 tenían que sonar las trompetas para juntar a 所 todos. 以神的喜年就是让人得自由欢喜快乐的日子。 Y ese año es un año de festejo y de bendiciones. 今天来讲也是我们要到处吹角。
Y nosotros hoy en día también tenemos que hacer sonar las trompetas. 我们有一首赞美诗说啊，现在这个喜年的号角，我们要把它吹响 Que tenemos que hacer sonar las trompetas. 啊，因为主耶稣啊已经完成了救恩啊， Porque Jesús había hecho la salvación. 说贫穷的人可以在信上得富足 Y que todos los pobres en espíritu pueden saciarse. 啊，受压制的可以得自由 Y los que no tienen libertad pueden tener la 啊， libertad. 被魔鬼掳去的现在可以得释放， Y los que fueron llevados por el diablo pueden tener la libertad. 因为神拯救我们世人、悦纳我们世人的日子已经来到了。 Porque la salvación de Dios ha llegado. 尤其我们现在末世啊，救恩的兴起啊，这是神的喜年的日子。 Y esto sería los días de festejo que nos 所以我 dio. 们要遍地吹角。 Por eso tenemos que hacer sonar las trompetas. 所以我们怎么样来报答神的厚恩呢？ ¿Y cómo podemos agradecerlo? 我们就是要到处宣扬，到处高举神的救恩。 Tenemos que enaltecer la salvación de Dios hacia todas las personas. 所以我们从神那里得到很多恩典啊，我们不要突然辜负神的恩。 Todo lo que obtuvimos de las bendiciones de Dios no lo escondamos. 我们要尽我们最大的努力来宣扬啊神的救恩。 Tenemos que hacer todo lo posible para que esto se 尤其神 propague. 把我们带到这个地级的地方， Y Dios nos ha traído a este lugar. 圣经里面说，这末世的救恩啊，要传到地极啊，向众人做见证。 La Biblia dice que el Evangelio de Dios va a llegar hasta los confines. 啊， del 然 mundo. 后主耶稣要来到， Y de esta manera Jesús vendrá de nuevo. 所以我们要努力的宣扬救恩啊，高举这个主耶稣救恩的脚。 Tenemos que esforzarnos para evangelizar. 而另外说要有一个空瓶， Y acá dice sobre los cántaros 那这个 vacíos. 空瓶是指着我们每一个人都要成为神的器皿。 Nosotros tenemos que ser la vasija vacía de 那 Dios. 这个瓶子里面是空的 Y la vasija tiene que estar vacía. 啊，就是表示谦卑虚心，还有一个就是圣洁。 Y tenemos que estar humildes y santificarnos. 我们要存心谦卑啊，啊，神才会把我们升高。 Si nosotros nos humillamos de esta manera, Dios nos 然后我们要 enaltecerá. 把神的道、神的灵啊，充满在我们的心中 Y guardar todas las palabras de Dios dentro de nuestros corazones. 啊，让我们这个心里面啊有一股火把啊，就是有神的道啊，能够有火热的心啊，有神的灵啊，能够不断的发光。 Y de esta manera es como si fuera tener una antorcha dentro de nuestro corazón. 所以我们是一个空器皿，但是我们里面啊有神的道，有神的灵，有火把的存在。 Somos una vasija vacía, pero tenemos que tener la antorcha de Dios dentro de nuestro corazón. 啊，当征战的时候啊，这个空瓶子要先打破。 Y la hora de la batalla tenemos que romper esta vasija. 啊，所以我们啊，平时要保养、顾惜我们自己的身体。 Todos los días tenemos que poder mantenernos nuestra 因为我们 salud, 的身体就是神的殿 porque nuestro cuerpo es el templo 啊， de 就 Dios 是圣灵的居所 y es el lugar de mora del Espíritu Santo. 啊。但是我们要有为主的道啊，殉道的决心 Pero tenemos que tener el objetivo principal de evangelizar. 啊。我们基督徒啊，不怕死 Los cristianos no tienen que temer a la muerte. 啊，我们采英神要在我们身上来发光啊，来荣耀神 Y de esta manera podemos glorificar a Dios. 啊。但是当神要我们下决心为主来牺牲的时候啊，不管牺牲什么，我们都要勇敢的坚持到底。
No importa qué tipo de sacrificio debemos hacer, tenemos que llegar hasta el fin. 所以我们应当有为真道牺牲的决心。 Tenemos que tener la determinación de sacrificarnos. 我们这个瓶子随时都可以为主来打破的， Esta vasija se puede romper en cualquier 好 momento. 像刚刚我们谈到的保罗一样。 Como lo que recién vimos como Pablo, 所以我们要为主活 tenemos que vivir por Dios, 不管是活着死了，都是主里面的人 vivir en Dios y morir en Dios. 因为这个器皿打破了以后那个火把才能够显出来。 Una vez que está roto la vasija, se puede 所以 manifestar, 一手拿脚，一手拿火把 se puede manifestar la antorcha. 高声的喊说：“神和基甸的道 Y en una mano una antorcha y en la otra mano el cuerno, se puede clamar 靠着神的名大家们同心的在基甸的带领之下来战胜敌人。 y de esta manera con la guía de Gedeón pudieron batallar y tuvieron la victoria. 结果在半夜当中那个敌人他们刚好在睡觉当中突然听到这个火把，听到这个呐喊的声音 Y en medianoche, cuando los enemigos escucharon estas 他们 voces, 醒过来措手不及彼此惊慌，甚至彼此相杀。 y cuando estuvieron despiertos estaban confundidos y empezaron a matarse 所 entre 以以 ellos. 色列人就聚集起来，一直的追赶所以大大的得胜。 Y tuvieron gran victoria. 所以我们是属灵的战争所以我们不凭着血气跟人意。 Esto es una batalla espiritual, por eso no hay que seguir los pensamientos carnales. 一方面，我们要认识我们征战的仇敌是空中属灵气的恶魔， Tenemos que saber que nuestro enemigo es el diablo. 所以我们一定要靠神征战来得胜。 Por eso tenemos que tener la victoria a través de Dios. 我们来唱诗。 Vamos a cantar.